Bueno, gloria al Señor, ya preparándonos aquí para el estudio bíblico del modelo de Jesús, conforme al Evangelio de Lucas. Como estamos todos los miércoles, ¿verdad? En esta experiencia con hermanos aquí y con los que nos siguen en las redes y luego los que lo comparten con otros. Gracias siempre por esa bendición, porque la palabra de Dios corre de esta manera, ¿verdad? Que a través ahora de las redes y todo lo que tenemos, pues nos ayuda de esa manera a hacerlo. Estamos en el capítulo 5, básicamente nos quedamos cuando Jesús le ministró para sanar a un leproso. Y aquí vamos a ver varios milagros. Los milagros y las sanidades y las liberaciones fueron bien fuertes en el ministerio de Jesucristo. Mucha gente fueron sanados, milagros poderosos. Y lo grande de la fama de Jesús fue que se corrió por causa de todos esos milagros que ocurrían, ¿verdad? Por todas esas administraciones y la gente que eran libres. Entonces los testimonios, si algo impacta a la gente son los testimonios. Y entonces dice, sucedió que estoy en el verso 12 del capítulo 5, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. La lepra era una de las enfermedades más terribles que había en ese entonces, pues por las cuestiones de salubridad y la cuestión de que la enfermedad era muy contagiosa, ¿verdad? Y muy dañina al cuerpo. Por lo tanto, ya nosotros no tenemos casos muy pocos de lepra, algunos problemas con la piel, pero se pueden tratar a tiempo. Pero todavía hay países que tienen esos problemas, ¿verdad? Y sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra. Es bueno señalar que este hombre estaba violando las leyes sanitarias y de la religión judía. O sea, había una violación y el Sanedrín y el sumo sacerdote tenía autoridad por la ley judía de condenarlo inclusive a muerte. O echarlo fuera del lugar en un acto de misericordia o apedrearlo para que muriera, porque lo permitía la ley de las ceremonias religiosas y era parte de la autoridad que tenía en ese entonces, ¿verdad? Caifás y todo, o el sumo sacerdote. Él se prostró rostro en tierra, o sea, como un acto de humildad y de decir, mira, yo no merezco mucho porque estoy en violación de la ley. Y dice que le rogó diciendo, Señor, Kyrios, el Kyrios es el Señor, Señor, si quieres puedes limpiarme. En otra versión dice que le dijo, tú eres el único que me puedes limpiar. Esa era la expresión que estaba involucrada. Entonces, tendiendo él la mano, o sea que Jesús no lo dudó en ningún momento, porque la aseveración de fe de este hombre leproso fue tan determinante que Jesús lo que hizo fue que se puso de acuerdo con él y le dijo, conforme a tu fe, Jesús decía eso mucho. Por lo tanto, cuando alguien o de la gente establecían un acto de fe o una declaración de fe, Jesús lo que hacía que actuaba de acuerdo con su fe y el poder se libera. Es algo que nosotros todavía debemos repasar. A veces tenemos una circunstancia y diríamos, pero el Señor no está ahí físicamente. Pero está en la persona del Espíritu Santo y está con nosotros. Y yo lo que tengo que aprender o recordarme en ese momento o tener fuerza para actuar en fe o hablar fe. Y esa declaración de fe, conforme a esta escritura, va a hacer que la mano de Dios y el poder de Dios se desate sobre ti, trayendo soluciones. Por eso es que yo siempre enfatizo obediencia, fe y ofrenda, la clave OFO que siempre yo por años he predicado para hacerlo más fácil en las letras a la gente. Pero la realidad es que cuando nosotros caminamos en la obediencia a la palabra y la creemos, ellas tomen fe, el milagro se va a desatar poderosamente. Por lo tanto, el Señor le dijo, quiero ser limpio. Tendiendo su mano, lo tocó y se puso de acuerdo y estableció, quiero ser limpio. Y al instante, la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve
le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandado por Moisés, para testimonio de ello. ¿Por qué? Porque Jesús quería que él cumpliera con la ceremonia, con el rito, para evitarse un problema adicional con la guardia del sacerdote, con el Sanedrín, porque Jesús está comenzando su ministerio, sabía que todavía le quedaban 3 años y pico, por lo tanto no quería tanto contratiempo, ¿verdad? Ofrece para tu purificación era la ofrenda. Eso está en el libro de Levítico y puede ver allí la ofrenda que se hacía para ese acto, según mandó Moisés, para testimonio a ellos, para que entonces el sumo sacerdote lo publicara y tuviera que decir, porque había que publicarlo, y me mandó decir, fulano de tal ha sido sanado, ya pasó los 7 días de purificación, cumplió con todo está limpio, y él mismo tenía que dar testimonio de Jesús, porque siempre había que documentar quién te sanó, o cómo te sanaste. Y entonces Jesús dijo para testimonio a ellos, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús, cuando veía que ya la cosa se estaba saliendo fuera del control, como lo expliqué la semana pasada, que tuvo que los discípulos, que luego se convirtieron en discípulos, ¿verdad? Después de esa experiencia, prestarle la barca porque la gente lo estaba llevando contra la orilla del mar. Y Jesús tuvo que tomar precaución y provisión para resolver ese problema. O sea que ya las multitudes estaban siguiendo a Jesús, y la Biblia dice que él sacaba un tiempo para irse a los lugares solitarios, ¿verdad? Desiertos, para orar, para practicar la oración. O sea que si Jesús oraba, pues nosotros los discípulos del Señor no podemos vivir vidas sin oración, porque ¿de qué vamos a fomentar el alimento espiritual, la nutrición espiritual, verdad? Lo otro que ocurrió después es que Jesús sana un paralítico. Dice, y aconteció un día que él estaba enseñando y estaba sentado los fariseos y doctores de la ley, entiéndase los escribas, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor, que también nosotros le llamamos eso, la unción de Dios estaba sobre él, estaba con él para sanar. ¿Sabe que el Espíritu Santo estaba sobre él, sobre Cristo, para sanar? Hechos capítulo 10, verso 38 lo recita también el apóstol Pablo allí, como contexto de ese verso. Y luego dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, traían en una camilla, no podía caminar, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. Se cree que Jesús estaba en la casa de Pedro. Y entonces estaba allí en la mesa hablando y la gente, la casa se llenó, los alrededores se llenaron. Bueno, era una cosa fuera de control en alguna manera. Y entonces, estando allí, como no pudieron encontrar un lugar de acceso para pasar la camilla con el paralítico, y no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el techo. Estas casas tenían una apertura en el techo y tú la movías y podía entrar cosas, sacar cosas, ¿verdad? Diferentes usos tenía. Por lo tanto, subieron encima de la casa y por el tejado bajaron con el techo, poniéndole en medio delante de Jesús. Ahora imagínense, bajar ese paralítico con el peso que tenía, con el peso de la camilla, se cree que eran 4 que lo estaban manejando. Y entonces lo bajaron. Y al ver la fe de ellos, yo recuerdo que hace muchos años yo prediqué un mensaje de eso, sobre ese tema, que la fe se ve. La fe se ve. Porque Jesús vio la fe de ellos. Y di varias características que demuestran que la fe se ve. Y ejemplos en la Biblia que la fe se ve. Por lo tanto, tu fe se hace visible. Y se hace visible porque tú haces unos actos de fe. Que el que está mirando tiene que decir, la verdad que esa persona cree de verdad. Está entregada, va para adelante, nada lo detiene. La fe se ve. ¿Y cómo Jesús vio la fe de ellos? Oye, porque
la insistencia de que su amigo fuera sano y que tuvieron la osadía y la valentía de bajar a ese individuo por ese techo, con el riesgo que eso represente. A lo mejor, si se llega a zafar, ya no era paralítico, era cadáver. Porque el hombre no tenía ninguna otra forma de defenderse. Por lo tanto, tenían, si valiente, fue los que lo bajaron, más valiente y más fe, tenía el paralítico que les permitió que lo bajaran. Dijo, no, yo vine aquí para sanarme. Y la fe se ve. Hay actos que tú haces, hay declaraciones que tú dices con tanta firmeza. Ver la fe del leproso se vio. Tú puedes limpiarme. Yo estoy aquí porque tú puedes limpiarme. Yo sé que tú puedes limpiarme. Y uno como ministro y predicador, yo me he encontrado con gente que yo veo la fe. Y me da un entusiasmo de orar por esa gente. Gente que ha pasado y me ha dicho, pastor, yo no voy de aquí hasta que usted ore, porque yo sé que si usted ora me sano. Y yo, pues gloria a Dios, te sana. Y después a los pocos días, por decirlo, a las pocas horas, el testimonio de que la persona se siente muy bien, que está mejorando, que todo está en orden. Bendito Dios. Por lo tanto, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y se formó una polémica con esto, porque algunos dijeron, pero si lo que vino fue a buscar sanidad, no que le perdonara los pecados. Pero mira el poder del Señor tan grande que es y la enseñanza que hay aquí. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y ese fue el cuestionamiento. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos. Oye, otro don más activado ahí, en acción, discernimiento de espíritu y de pensamiento. La ciencia de conocer lo que estaban maquinando y pensando. Habían dos dones ahí en operación. Entonces, entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados. En otra de los evangelios dice, ¿qué es más fácil para el Hijo del Hombre? ¿Ves? Tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Ahora, hay varias enseñanzas aquí. Jesús le dijo, es lo mismo para el Hijo del Hombre, para el Dios Emanuel, perdonar pecados o sanar una enfermedad. Somos nosotros los que ponemos aquí clasificaciones. Que esto es para aquello, esto es para lo otro. No, el Señor, cuando está ministrando, lo lleva todo. Salva, perdona, sana, libera, restaura. Viene con el paquete completo. Y muestra de eso fue que le dijo, pues levántate y anda. Y entonces ellos tuvieron que reconocer que nunca habían visto tantas maravillas. Si con ese testimonio que allá habían escribas, que habían fariseos de las dos religiones o líneas de pensamiento filosóficos religiosos de los judíos más fuertes, estaban allí. Ellos tuvieron la gran oportunidad de romper con toda la tradición esa religiosa que ellos mismos habían formado, creado o hecho una estructura y reconocer, llegó el Mesías, llegó el Señor. Párate, yo te digo que la historia fuera diferente hoy en día. El hombre ha tenido dos grandes oportunidades, y a lo mejor muchas más. Cuando Dios creó a Adán y Eva, le dio para que reináramos en gloria aquí. Y el hombre, junto a la mujer, decidieron ceder a la tentación. Y todo se desboronó. Vinieron otros acontecimientos grandes y también vivieron en tiempos de abundancia y de prosperidad y de gozo y salud,
y después volvían y se apartaban. Y después de estos gran acontecimientos, si el pueblo de Israel hubiese abrazado esto, yo les digo una cosa, que hoy en día hubiese pecados y cosas, pero el mundo estuviera viviendo en una gloria. Y volvieron, y solo a cuentagota, ¿verdad?, por decir, o algunos escogen eso. Oye, la misma oportunidad fue cuando el arca de Noé. Si todo el pueblo se hubiera arrepentido, ni la embarcación hubiese sido necesaria. Por muestra de eso es, cuando yo dije esta semana, y lo terminamos este domingo, que Asiria, cuando Nínive, que era la ciudad, la capital de Asiria, recibió la palabra de Jonás, con toda la crisis emocional que Jonás tenía, se arrepintieron, y Dios perdonó a todo aquel imperio. Sí, estaba molesto. Ahí se ve que nosotros los seres humanos somos imperfectos, pero como quiera Dios cumple su propósito. ¿Que pudiese haberse cumplido con más gloria? Claro que sí. Somos nosotros los seres humanos los que a veces empañamos un poco la gloria de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere hacer cosas más grandes, pero entonces nosotros lo limitamos. Aquí esta gente dijeron, hoy hemos visto maravillas. Eso era para que hubiesen ido allá y le hubieran dicho, mire, esto está fuera, este es el Mesías. Pero no. Hay gente que se queda con la experiencia, como pasó con ellos. Por un momento quedan sorprendidos, pero al otro día cambian de pensamiento. ¿Cuánta gente no han venido aquí y han visto la gloria de Dios? De esos mismos que vinieron a la actividad. Pero después dejan caer todo. Cuando era el momento para crecerse y tener experiencias más gloriosas, ¿verdad? En ese sentido. Llamamiento de Leví. Leví es Mateo. Y dice, después de estas cosas, salió y vio a un publicano. ¿Qué es un publicano? Un publicano era un recaudador de impuestos. Eso es lo que es un publicano. Por lo tanto, llamado Leví, que en el libro de Mateo y Marcos se define como Mateo también, sentado al banco de los tributos públicos, ¿ves? Donde se recogían los impuestos. Y Jesús pasó por allí y lo vio y le dijo, sígueme. Mire qué mensaje. Sígueme. Pero aquella palabra. Por eso es que yo he dicho en muchas ocasiones que a veces tú puedes venir a un servicio y hay una palabra que es la que te va a coger y te va a revolucionar. Entonces tú tienes que estar pendiente cuál es esa palabra. A lo mejor una frase, una oración, a lo mejor el mensaje completo. Pero a veces es una palabra. Agárrate de esa palabra. Agárrate de esa fe en esa palabra. Oye, este hombre nada más con decirle, sígueme. Dice, y dejándolo todo se levantó y le siguió. ¿Y cuánta gente yo he escuchado testimonios que eso me han dicho, es una palabra? Mire, pastor, una oración. Yo estaba atado por vicio de alcohol, de droga por más de 20 años, 30 años. Mi vida fue una locura. Pero yo llegué allí. Mire, yo llegué arrebatado a ese sitio. Pero algo pasó, que una palabra me tocó. Y se me acabó el deseo de fumar, de beber, de brincar y saltar y usar droga. Una palabra lo cambió. Por lo tanto, dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa. Porque tenía dinero. Imagínate si esta gente cobraban los impuestos y la mitad era para Joma y la mitad para ellos. Y le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos, o sea, de los socios de él, ¿verdad? Y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escriba. Ese es el problema del espíritu religioso. Hermano, hay que superar el espíritu religioso. No es que no tengamos dogmas, no es que no tengamos doctrina, no es que no tengamos estructuras, pero el espíritu religioso es extremista. Es algo, son fundamentalistas que se van al extremo y son capaces de por su religión hacer cualquier barbaridad. Los cautivó un espíritu religioso, ¿verdad? De legalismo. Entonces estos escribas estaban atados por esas tradiciones religiosas y ceremonias
Dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos. ¿Ven? Porque ya habían gente siguiendo al Señor. Diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús, oye, ¿por qué coméis? Y ellos estaban allí comiendo también, que una cosa. Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico. El que está sano no necesita medicina, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores a arrepentimiento. Y eso sigue siendo la esencia de la iglesia. ¿Sabe? Nosotros, la gente piensa que los templos son un museo de santos. No, este es el taller del carpintero. Este es la mesa del alfarero. Este es el hospital donde el Señor está sanando a todo el que llega y restaurándolo. Esta es la mesa de restauración. Bueno, pues eso es la iglesia. Trabajamos con pecadores que se están arrepintiendo. Algunos están en proceso, algunos ya se han arrepentido y nos ayudan con los otros. Pues así se trabaja, estamos en el taller. Y esa es la misión de la iglesia. Yo no sé, el problema es que después hay muchos cristianos que se hacen tan cristianos que no pueden compartir con más nadie para sembrarle el evangelio. Ahora, lo importante es que tú no te conviertas a ellos. Porque hay muchos creyentes que están en cuanta fiesta, en cuanta actividad y cuanto lugar, pero no influencian a la gente. Allí mismo proclama a Jesucristo. Allí mismo da testimonio de tu fe. Y no haga lo que ellos hacen. Amén. Ahora, pastor, yo no puedo hacer eso porque yo me acuerdo cuando me daba 4 palos. Pues entonces evita tú eso. Pero el que no tiene ese problema, pues puede hacerlo. Entonces, comenzaron las preguntas sobre el ayuno. Estoy ahora en el verso 33. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? ¿Sabes? Los fariseos y los saduceos y los escribas y todos los religiosos se pasaban cuestionándolo todo. Querían polemizar, querían entrar en la controversia. El religioso siempre anda en esa... Los fanáticos políticos y los religiosos siempre andan en esa disyuntiva, buscando cómo crear la controversia, cómo crear la polémica, para fastidiar, como dicen por ahí en el campo. Entonces, ellos tenían un problema porque los tuyos comen y beben. Y él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de boda ayunen? Nadie que está en celebraciones para ayunar. Entre tanto que el esposo está con ellos. Y aquí Jesús se está denominando el esposo de la iglesia, ¿verdad? Podéis, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, que fue lo que pasó, ¿verdad? Entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y le pone un vestido viejo, un remiendo viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Bien, no va a funcionar. Por lo tanto, no ponga una cosa, tradiciones religiosas, argumentos filosóficos de ceremoniales contra la manifestación de la gracia. No va a ligar, ¿verdad? Tiene que hacer gracia con gracia. Así es que va a funcionar. Pues le dijo también después le dijo, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, en pensamientos religiosos arcaicos. De otra manera, el vino nuevo, que es la gracia, la revelación, la manifestación de Jesucristo, romperá los odres y se derramará y los odres se perderán y el vino también se perderá. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. ¿Sabe? Si ellos no cambiaban su mente religiosa, fundamentalista, arcaica, ceremonial, y entraban en la dimensión de la gracia, no podían recibir lo que Jesús trajo. Todavía hay gente
nuestra educada en unos argumentos religiosos arcaicos que no pueden recibir la gracia, el amor de Dios. Y en vez de vivir en el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, viven en el Viejo Pacto. Por lo tanto, de hecho el Viejo Pacto, pastor, ¿qué usted cree del Viejo Pacto? Pues sombra. Y está ahí para aprender los principios y fundamentos de fe que tiene. Pero todo lo que es cuestiones ceremoniales, filosóficas, religiosas, eso no es para nosotros. Yo no soy judío. Aunque hay por ahí algunos hermanos ahora aquí que quieren volverse judíos, pues allá ellos. Si se quieren judaizar. Ese es su problema. Cuando estamos en la gracia, ¿verdad? Por lo tanto, nadie echa vino nuevo en esos odres, más el vino nuevo en odres nuevos ha de echar. Y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Y eso los que saben de vino, saben que entre más viejo, mejor es. Claro, aquí lo que eso está enseñando es que lo que es bueno se debe preservar como bueno. Y lo que es basofia, frosting, pues eso no es necesario para la fe cristiana. Amén. Nada, vamos a cubrir un poquito más. Vamos al capítulo 6. Y esto es lo que se considera básicamente el sermón de la montaña, que está en los capítulos, ¿verdad? 5, 6, 7 de Mateo, que es el más extenso, el más que Lucas lo resume en unos versos. No vamos a entrar en todos los detalles hoy, pero sí vamos a ver algunos detalles y vamos a ver la antesala a ese evento, ¿verdad? Pero aconteció que un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Fariseos, religiosos de nuevo, contendiendo. Y respondiendo Jesús le dijo, ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre. Él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Acuérdense que para el judío el día de reposo, el sábado, comenzaba viernes por la tarde y terminaba sábado en la tarde de sol a sol. Eso era, fíjate, Dios se lo dio como un principio de vida y ellos lo cogieron y le metieron toda esa religiosidad, toda esa ceremonia y crearon todo una controversia religiosa que entre ellos mismos peleaban por las cuestiones dogmáticas. Pues quisieron venir a Jesús a buscar dónde lo agarraban para ver que no era genuino y quisieron traer la situación de sus discípulos que ya habían comenzado a asimilar un evangelio, una gracia, una experiencia de fe extraordinaria y a un Jesús que no era tan dogmático como ellos habían sido algunos educados. Entonces Jesús andaba con sus discípulos y ellos comían porque tenían hambre. Venían en una gira misionera y los cogía el sábado. Entonces, ellos les reclamaban cada detalle de la ceremonia judía, del reglamento. Y Jesús les dijo, ¿no habéis leído la experiencia de David? Que cuando estaba en una de sus batallas, andaba con su ejército. Su ejército no necesariamente un ejército estructuralmente formal, eran aquellos hombres que cuando él salió huyendo de Saúl, supieron que estaba en la cueva de Adulán. Y ellos llegaron allí porque también se sentían rechazados por Saúl, porque sabían que habían sido de los valientes de David. Y entonces, ¿qué pasó? Que buscaron dónde estaba y se unieron. Y se unieron como 400. Y aquellos hombres dijeron, no, David, nosotros estamos contigo y contigo vamos para adelante y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y en una de esas caminatas, el hambre que estaban teniendo era terrible y David entró al tabernáculo y comió del pan de la proposición y les dio a todos ellos.
Y Dios endosó eso. Y lo permitió. Y entonces Jesús le sacó la historia, porque ellos, como tenían tanto reconocimiento por David, se lo perdonaron. En la cuestión, en la religiosidad, en los actos ceremoniales. Y esa parte lo tenían aparte. Esa situación histórica. ¿Y qué le dijo el Señor? Se lo acordó. Oye, ustedes no endosaron a David que hizo algo que era violatorio. Ah, pero por gracia y porque era David, se lo vieron como algo extraordinario después que conocieron la historia que Dios lo había escogido. Pues yo quiero que ustedes sepan que yo soy el escogido. Yo también. Y he venido a romper con todas esas tradiciones porque realmente no tienen fundamento, ¿verdad? Y entonces termina diciendo, y el Hijo del Hombre es Señor aún del día. O sea, yo soy más grande porque soy el Hijo de Dios. Y eso, pues, en vez de ellos tomarlo como algo positivo, lo estaban anotando como algo que iba a ser sacado en su contra más adelante. Entonces, el verso que continúa dice, aconteció también que en otros días de reposo, fíjense que días de reposo, claro, ¿por qué días de reposo? Porque eran los días donde se reunían para, ¿verdad? Para ir a la sinagoga y al templo, ¿verdad? Y aconteció también que en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar algo más para acusarle. Ya ellos preparaban hasta el escenario, buscaban los enfermos, los traían. Mas él conocía los pensamientos de ellos, el don de ciencia nuevamente, y de discernimiento de espíritu, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Qué es lo que es lícito? Bueno, lícito es hacer el bien. Pues entonces, salvar la vida o quitarla. Y a veces algunos de ellos tenían controversia con eso, pero no hacían nada por cuestión del día de reposo. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, porque se quedaron sin contestarla, extiende tu mano. Y él lo hizo así. Y su mano fue restaurada. ¿Sabes lo que es llegar allí con una manita flaquita, entullida casi, que no podía? Y que enfrente a ellos la mano cogió fuerza, grosor, todo milagrosamente, ¿verdad? Y la mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor, en vez de glorificar a Dios. Y hablaban entre sí, ¿qué podían hacer contra Jesús? Pero usted no se da cuenta que a veces eso pasa, todavía. Nosotros somos la iglesia, representantes del Señor. Y a veces estamos involucrados en luchas que la gente que tenga un raciocinio balanceado dirán, pero ven acá, esta gente están atacando al Señor de alguna manera, con sus actos, con sus polémicas, con sus legislaciones, con todas las cosas que quieren hacer, ¿verdad?, sobre ese sentido. En aquellos días, él fue al monte a orar. Nuevamente Jesús orando. Si algo nosotros podemos destacar del ministerio de Jesús era que enseñaba la palabra, que predicaba y que oraba. Sanaba enfermos y tenía vida de devoción, ¿verdad? Y dice que pasó la noche orando a Dios. Toda la noche orando. Hay decisiones en la vida que demandan mucha preparación espiritual y oración. Porque Jesús iba a hacer una decisión muy importante al otro día. Iba a escoger formalmente, iba a hacer la ceremonia formal de sus 12 discípulos. Ya habían como 4 o 5 que andaban con él y otros más que se estaban acercando, pero lo que se llama la ceremonia de reconocimiento oficial de sus 12 discípulos o apóstoles se iba a dar ese día por la mañana. Por lo tanto, Jesús estuvo toda la noche orando. ¡Wow!
para que la decisión que fuera a tomar fuera la correcta. Y cuando era de día llamó a sus discípulos. Entonces, mucha gente lo seguía, ¿verdad? Pues de esa gente le escogió sus 12. Y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Un apóstol es un heraldo, un enviado, un misionero, uno que se le delega un ministerio. A Simón, que es el que nosotros conocemos como Pedro, a quien también llamó Pedro. A Andrés, su hermano de Pedro. Jacobo y Juan, que también eran hermanos. Felipe y Bartolomé. Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Wow. De ahí el Señor escogió a estos 12 hombres, y con esos 12 hombres son los que utilizó para formar su iglesia. Y estaban los otros, pero estos eran los líderes, los apóstoles, y luego los otros se iban a ir educando para la evangelización, ¿verdad?, de aquellos contornos y hasta llegar hasta nosotros. Por ahí comenzó todo. Con 12 hombres que uno no terminó la función, pero hizo un trabajo, ¿verdad?, en cierto sentido. Que Dios añada bendición a su palabra. Damos gracias por ella, nos quedamos aquí. Comenzamos luego a trabajar en otros aspectos y declaramos bendición. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que esta palabra te ministre. Vuelve a compartirlo, vuelve a oírlo. Están todos los estudios bíblicos aquí en esa página que hemos estado compartiendo. Los hermanos que nos siguen de la iglesia, los bendigo y podemos ofrendar en este momento a través de la ATH móvil, Fe y Gracia, ¿verdad? CFC, Fe y Gracia. Gracias por lo que lo hacen todos los miércoles. Sean más que bendecidos. Nos estamos viendo el domingo. Bendiciones.